Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez será de palabras clave y preguntas del libro Herendida y su abuela malvada, y al final del cuestionario habrá un resumen completo. Bueno, sin más demora comencemos. Palabras clave. Una mansión de argamasa lunar, es una mansión hecha de cal, arena y agua, que se emplea en las obras de albañilería de color semejante a la luna. Dos estribos de una mansión, son los cimientos de la mansión. Mosaicos pueriles de termas romanas, obras artísticas de poco valor conformada por piedras o vidrios de varios colores de baños públicos de los antiguos romanos. 3. Emperifollar, es vestirse con adornos. 4. Poltrona, llamada también silla poltrona, es un sillón que se caracteriza por ser bajo y amplio. Su nombre proviene de poltrone. 5. Estremecer, es hacer temblar algo. 6. Escarnio de marineros, burla tenaz que se hace con el propósito de afrentar. En otras palabras, tenía la abuela un tatuaje con una frase de burla que usan los marineros. 7. Báculo, es un palo que se utiliza para sostenerse. 8. Lánguida y de huesos tiernos, es una persona flaca, débil, fatigada y bastante joven. 9. Mansa, comportarse con bondad y gentileza mostrando fortaleza, serenidad, sana autoestima y autocontrol. 10. Plantas curativas, plantas que curan, o sea obvio jeje. 11. Motivo ineludible, que no se puede eludir. Obligatorio, forzoso, inevitable. 12. Gramófono de bocina, instrumento electromecánico para grabar y reproducir sonido a partir de un disco plano. 13. Electromecánicos son los instrumentos musicales que mezclan elementos mecánicos y eléctricos para generar el sonido. 14. Abigarrado, de varios colores mal combinados. Color barniz de oro, es un acabado especial para interiores, con un acabado metálico. 15. Cisterna es un depósito subterráneo o a nivel de piso. La función de una cisterna es el almacenamiento de agua. 16. Raquítico, muy delgado y débil. 17. Bruñir, sacar lustre o brillo a algo. 18. Abanico, instrumento compuesto por un conjunto de varillas articuladas por un extremo y pegadas por el otro a una tela o un papel. 19. Candelabro, un soporte móvil para sostener velas o bombillas. 20. Tendero, dueño o dependiente de una tienda, especialmente de comestibles. 21. Palanquín, especie de cabina usada en Oriente para llevar en ella a personas importantes. 22. Reptando, andar arrastrándose como algunos reptiles. 23. Hábito de lienzo crudo. El lienzo crudo de trama cerrada es una tela resistente y de 100% algodón. Seria ropa hecha de algodón. 24. Toldo de mosquitero, es una malla que no permite que entren los mosquitos. 25. Sitiar una ciudad, cercar un lugar, especialmente una fortaleza para intentar apoderarse de ella. 26. Canana, cinto que se usa para llevar cartuchos. 27. Clavicembalo, instrumento musical de cuerda. 28. Oropel, cosa de poco valor que asemeja el oro. 29. Guajire, tribu indígena de Colombia. 30. Avalar, es como dar crédito o garantizar algo. 31. Bañera con peltre, es una bañera hecha con una aleación para adornar, muy popular en los romanos. 32. Arcaica, algo muy antiguo o anticuado. 33. Resongando, gruñir, refunfuñar a lo que se manda, ejecutándolo de mala gana. 34. Chivato, es ser un delator. 35. Cándida, ingenuo que no tiene malicia. 36. Reprochar, recriminar, echar en cara algo ocurrido. 37. Piltrafas, que solo queda los despojos de algo, o sea muy poco. 38. Sopor de palafitos, se refiere a soportes de palafitos para las casas. Los palafitos son viviendas donde los pilares son simples estacas o casas en el agua. Ahora pasamos a las preguntas. 1. Nombre el personaje principal y antagonista del libro. Personaje principal, Herendida. Personaje antagonista, la abuela. 2. Quien escribió el libro fue Gabriel García Márquez. 3. Nombra los personajes y sus características. Herendida era una joven de 14 años, lánguida y de huesos tiernos, bastante obediente, esforzada y tímida. La abuela era una mujer vieja y bastante gorda, manipuladora, mandona, un tatuaje de escarnio de marinero en su hombro y pelo plateado. El fotógrafo era un hombre soñador y seguía a la caravana de la abuela a todos los pueblos donde iba.
Ulises, era un adolescente de ojos marítimos y solitarios, muy atractivo siendo que hasta la abuela lo menciona diciendo que es bastante guapo aunque con otras palabras y manipulable. El papá de Ulises, era un holandés contrabandista de naranjas con un diamante que crecía dentro de la fruta, le gustaba leer la Biblia y se casó con una mujer indígena menor que él. La mamá de Ulises, era una mujer muy hermosa y joven, aún usaba el chal de su tribu guajire, estaba enferma y necesitaba tomar medicamentos a diario, era muy preocupada por su familia y amaba a su hijo y esposo, conocía los secretos de su tribu y sabía cuando alguien ocultaba algo, y era una madre dura que cuando tenía que castigar al hijo por mentir lo hacía. Los Amadises, el papa y el hijo son dos personajes los cuales solo se mencionan en la historia pero no actúan en la historia al ya estar expirados, murieron uno enfermo y otro acribillado. 4. ¿Dónde transcurren los acontecimientos? Transcurren en el desierto de Colombia, en la feria que armaba la abuela, en los pueblos, en la iglesia y los pueblos cerca de las costas. 5. ¿Cómo era la relación entre la abuela y su nieta? Era una relación como de empleada y dueña, donde Erendida se encargaba de todos los deberes de la casa y el cuidado de la abuela y del avestruz, la cual era el único animal que tenían en la mansión. Y después, luego del incendio, era una relación de dueña y esclava, donde esta vez la abuela era la que pintaba y adornaba a Erendida para sus clientes, se encargaba de los deberes y usaba una cadena luego de su intento de fuga con Ulises en la camioneta. Luego de obtener más ganancias por lo que hacía Erendida, la abuela igual hace que Erendida le sirva en algunas cosas, aunque más eran atendidas por los indios siendo un ejemplo, que Erendida maquillaba y peinaba y lavaba a la abuela, pero el calentar agua o cortar leña lo hacían los indios, al final es que mientras más plata ganaban, había menos cosas que Erendida hacía. 6. ¿Cuánto tiempo tardaba Erendida en darle cuerda a los relojes? Erendida tardaba 6 horas en dar cuerda a los relojes. 7. ¿Cómo decidió la abuela que Erendida le pagara la deuda por quemar su mansión? Ofreciendo a Erendida a las personas. 8. ¿Cuánto pagó el tendero del pueblo? Pagó 220 pesos colombianos y algunas cosas para comer. 9. ¿Cómo era el cuarto de Erendida? Estaba atiborrado de muñecas de trapo y animales de cuerda. 10. ¿Qué quemó la mansión? El viento fuerte al entrar en la habitación y tirar el candelabro que empezó a quemar las cortinas y luego toda la mansión. 11. ¿Qué le propuso el carguero del camión a la abuela y qué le respondió ella? El carguero le propuso cuidar a Erendida y que lo acompañe en el camión Erendida, pero la abuela se opuso, diciendo que si le pagaba lo que perdió en el incendio lo haría. 12. ¿Quiénes fueron los Amadises? Los Amadises fueron los hombres que vivieron en la mansión, uno era el esposo de la abuela y el otro era su hijo el cual tuvo a Erendida junto a una mujer que no se menciona quién era, ellos terminan muriendo uno de fiebre y otro acribillado en un pleito de rivales. 13. ¿Quién construyó la mansión? Fue el esposo de la abuela, al cual le decían Amadís el Grande, al ser un gran traficante. 14. ¿Dónde estaban enterrados los Amadises? Ellos estaban enterrados en el patio de la mansión, luego los llevan en un baúl en sus viajes. 15. ¿Cómo era la vida de Erendida al comienzo de la obra? Su vida era rutinaria y exigente, aunque ella ya estaba acostumbrada a cuidar a su abuela y hacer las labores de la mansión. 16. ¿Qué hecho hizo que la vida de Erendida cambiara? Un día Erendida terminó todas las labores de su hogar, estaba tan agotada que se acostó en su cama y se durmió inmediatamente. Con el fuerte viento de la noche, el candelabro se cayó y quemó la mansión. 17. ¿Cuándo se acabaron las ganancias del pueblo que decidió la abuela? Cuando no había ya hombres que quisieran estar con Erendida, la abuela se la lleva en un camión de carga hacia el siguiente pueblo cercano, siguiendo la misma acción en todos lados. 18. ¿Qué le propuso el carguero del camión a la abuela y qué le respondió ella? El carguero le propuso cuidar a Erendida y que lo acompañe en el camión Erendida, pero la abuela se opuso, diciendo que si le pagaba lo que perdió en el incendio lo haría. 19. ¿Qué personajes aparecieron un día en una camioneta cargadas de jaulas? Aparecieron Ulises y su padre holandés. 20. ¿Quién es Ulises?
Ulises es un joven atractivo, el cual se enamora de Erendida intentando escapar con ella y al fallar años después va a buscar a Erendida y termina siendo manipulado por ella para que mate a su abuela. 21. ¿Qué tan especial eran las naranjas que cultivaba el padre de Ulises? Dentro de las naranjas crecían diamantes legítimos. 22. Que no podían comer los enamorados según la mamá de Ulises. No podían comer pan. 23. ¿Qué tan importante fueron los monjes en la historia? Ellos al ver el trato horrible que le hacía la abuela a Erendida, le dicen que pare o que tomaran cartas en el asunto y ella al seguir haciéndolo, envían a unas monjitas a secuestrar a Erendida y dejarla viviendo en su monasterio. 24. ¿Qué hizo Erendida en el monasterio y cómo se sentía? Erendida al comienzo toleraba todo y no hablaba con nadie y al final al escuchar la hermosa melodía que tocaba una monja, se sintió muy feliz de estar allí, siendo esa su primera frase que dijo, y lo que hacía Erendida era encalar los peldaños de las escaleras cada vez que alguien pasara por ellas. 25. ¿Qué hacían las novicias en el monasterio? Ellas ordeñaban y asistían a los animales, cuidar a los niños y enfermos, sacar agua del pozo, cultivar, etc. 26. ¿Cómo logró la abuela sacar a Erendida del monasterio? La abuela se encontró con un joven que iba a hacerse la primera comunión, ella le ofrece dinero para que se casara con Erendida y así que pueda volver del monasterio. 27. ¿Cuánto le pagó la abuela al indio para cazar a su nieta? Le pagó 20 pesos. 28. ¿Qué medida tomó la abuela para que no escapara de nuevo Erendida? La encadenó en la cama. 29. ¿Qué hizo la abuela para garantizar su moralidad? Ella hizo que el senador Onésimo Sánchez le firmara una carta garantizando su moralidad. 30. ¿Qué guardaba la abuela en el chaleco que parecía cinturón de balas o cartuchera? Ella guardaba allí sus lingotes de oro. 31. ¿Cómo era la tienda que armaba la abuela? Era una carpa de circo comprada a un circo en bancarrota, la cual tenía un lugar donde la abuela dormía, otro para las pertenencias de la abuela, otro lugar para la habitación de Erendida, otro para el baño y otro para la cocina. 32. ¿En qué consistió el primer intento de Ulises para matar a la abuela? Consistió en darle a la abuela un pastel de cumpleaños con un relleno de veneno de ratas, la abuela se comió gran parte del pastel pero no tuvo gran efecto en ella. 33. ¿Cuál fue el segundo intento de Ulises para matar a la abuela? Ulises pone una bomba en el piano que le gustaba tocar a la abuela y luego de que llamara a Erendida para que se oculte con ella, enciende la mecha y explota el piano con la abuela. 34. ¿Qué le sucedió a la abuela cuando explotó el piano? No le pasó nada o eso creía ella, al final al cambiarse de ropa con ayuda de Erendida, ve que tenía ampollas en el cuerpo. 35. ¿Cómo murió la abuela? Murió por un cuchillo que tomó Ulises de la cocina donde estaba Erendida. 36. ¿De qué color era la sangre de la abuela? La sangre era de color verde. 37. ¿Por qué tomó la decisión de usar el cuchillo Ulises? Tomó esa decisión al ver que Erendida estaba molesta con él y le dijo que no servía para nada y que solo le aumentó la deuda, él le afecta esa actitud y toma el cuchillo. 38. ¿Por qué al viento se le da un papel como si fuera un personaje? Al ser el viento tan fuerte afectaba a los personajes, como al causar el incendio, o no dejar que el fotógrafo escuche a los policías decirle que se detuviera. 39. ¿Qué sucedió con Erendida y Ulises al final de la obra? Después de que Ulises desviviera a la abuela, Erendida se percata de que realmente murió y luego de eso toma el chaleco de oro y
42. ¿Cómo era la mansión de la abuela? Era oscura y abigarrada, con estatuas de cereales inventados, un piano color barniz oro y numerosos relojes de todas formas y tamaños. En el patio tenían una cisterna para albergar el agua traída por indios desde manantiales y tenían una avestruz raquítica, el único animal de plumas que pudo sobrevivir al clima. 43. ¿Quiénes podían trabajar dormidas? La abuela y Erendida tenían esa capacidad, siendo que de la abuela Erendida lo obtuvo. 44. ¿Cuánto costaban las naranjas que contrabandeaba el papa de Ulises? Valían 50.000 pesos. 45. ¿Cómo era el lugar donde vivía Ulises? Era una plantación callada y oculta de árboles de naranja y su casa estaba hecha de madera y techo de latón y mallas de cobre en sus ventas. 46. ¿En qué idioma se hablaba la familia de Ulises? El papa hablaba en holandés con el hijo y su madre en guajire, siendo en ocasiones cuando se decían algo en secreto que hablaban así, y hablaban en español entre todos ellos normalmente. 47. ¿Cómo volvió el fotógrafo con la abuela? Volvió a trabajar cerca de la abuela luego de percatarse que el mundo no es tan grande como él creía. 48. ¿Erendida qué color de piel tenía? Tenía el color de piel igual que las naranjas que cosechaba el papa de Ulises. 49. ¿Qué sonido acostumbraba a usar Ulises para llamar a Erendida? Ulises hacía el sonido de una lechuza, el cual le salía muy parecido. 50. ¿Qué cosa se llevó Ulises para escapar con Erendida? Se llevó una pistola arcaica de Frances Drake, se llevó la camioneta cargada de pájaros de su padre y se llevó 3 naranjas las cuales no pudo sacar en la tarde. 51. ¿Por qué decidió irse el fotógrafo? Por no querer pagar la cuarta parte de la música que la abuela deseaba que pagara, y como no quiso seguir con el trato el fotógrafo se fue. 52. ¿Qué hizo el fotógrafo cuando vio a Erendida escaparse? Le dijo que él no vio nada y que tampoco pagaría la cuarta parte de la música y se fue en su bicicleta. 53. ¿Cómo muere el fotógrafo? De un disparo en la cabeza que disparan los policías que perseguían a Erendida. 54. ¿Cómo encuentran a Erendida y Ulises? Luego de que la abuela fuera a la policía a mostrarles la carta que firmó el senador Onésimo Sánchez, ella y la policía junto con el papa de Ulises salen a buscar a los dos, y cuando ya amanecía el papa de Ulises reconoce las plumas de sus aves y le indica a la policía por dónde ir, encontrando a Erendida y Ulises. 55. ¿Qué pasa cuando encuentran a Erendida y Ulises? Ulises trata de aumentar la velocidad pero la camioneta vieja no daba más y Erendida toma el arma y trata de disparar, pero como era vieja no disparaba. 56. ¿Cómo era la vida de la abuela al ganar bastante dinero? Ella y Erendida tenían 14 indios a su servicio, la abuela viajaba en un palanquín, tenían músicos que anunciaban su llegada, relojes y un piano y una carreta tirada por bueyes que llevaban diversas cosas que la abuela tenía antes del incendio en su mansión. Y la abuela se hizo un chaleco que parecía un cinturón de balas, donde guardaba sus lingotes de oro. 57. ¿Qué edad tenía la abuela? Tenía 72 años. 58. ¿Por qué Erendida le tenía temor a escapar de la abuela? Tenía temor de que soñara que ella escapaba. 59. ¿Quién fue el que le firmó la carta a la abuela, garantizando su moralidad? La firmó el senador Onésimo Sánchez. Y así termina el cuestionario del libro. Bueno, eso sería todo por hoy, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si deseas puedes ver el siguiente vídeo donde se ve el resumen censurado del libro de Erendida y su abuela malvada si deseas ver a más detalle el libro. Eso es todo, aquí se despide tu amigable y buen resumidor de libros Tam Garfield.